Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Bueno, tenemos mensajes súper especiales para ti, mi querido y mi querida Capricornio, en este día de hoy. Y vamos a comenzar con los ángeles. Pero primero, recordarte que si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito. El primer mensaje súper especial para ti en este día te dicen: acoge la luz del cambio. Bueno, hay muchas cosas que deben cambiar en tu vida y te están diciendo ya mismo es el momento de hacerlo. No esperes más para hacer esos cambios que tú realmente necesitas en tu vida. Bueno, de cualquier tipo que sea ese cambio que tienes que hacer. Bueno, el día de hoy vamos a hacer primero una lectura general para ti, no importa si estás soltero, si estás casado, bueno, también podríamos hablar de algo pero diferente del amor, ¿no? Ya sea de dinero, de trabajo, de estudios, de salud inclusive. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas en este día de hoy. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, para el día de hoy, mi querido y mi querida Capricornio, las cartas te dicen que, mira, tienes que mirar las cosas tal y como son. No te engañes, tú mismo, tú misma estás como poniendo una venda en los ojos para no ver la realidad de las cosas que te están sucediendo en este instante. Es momento de trabajar, es momento de seguir adelante. Sí, hay depresión, hay tristeza para ti en este instante, pero me dicen las cartas que tú eres una persona firme, un hombre o una mujer con fuertes convicciones, de un carácter bastante enérgico y carismático, una persona muy cariñosa que se está teniendo que enfrentar a una situación bastante complicada, pero que tiene la fuerza interior suficiente para poder salir adelante. Aparte de eso, también me dicen las cartas que en un futuro más bien cercano con respecto a esta situación vienen momentos de felicidad, viene un triunfo, una celebración por algo que tal vez tú no te estabas esperando, un milagro que tú estás esperando. Eso se va a dar, va a ser como una cosecha después de una siembra bastante dolorosa que has tenido tú desde hace algunos tiempos. Has tenido varios tropiezos, varias zancadillas que te han puesto muchas personas, diríamos que por celos, por envidias, pero todo eso se va a acabar, todo eso se va a terminar. Esta persona que te digo que es así contigo de esta manera puede ser alguien del signo Aries, Leo, Sagitario, del signo de fuego. Es una persona que la verdad no se muestra tal y como es enfrente tuyo. Va a llegar un momento en el que tú te vas a enterar de absolutamente todo, tanto así que vas a hacer contacto con lo absoluto, con toda la verdad que tú necesitas saber para poder salir adelante de esta dificultad en la cual tú estás. Pero yo te digo que no te preocupes. ¿Listo? Las aflicciones para ti son breves, las aflicciones, los problemas son para ti temporales. Esto tan fuerte, tan duro que tú estás atravesando tiene un buen final para ti. Eso te lo están asegurando tus guías espirituales y las cartas también en este preciso instante. Vamos a ver qué te dice el Arcángel Gabriel el día de hoy. Defiende tus creencias y decisiones, tu grandeza es inigualable y nadie puede quitarte tu poder. Al contrario, estás aquí para ayudar a empoderar a otros. Cree en ti, es posible tener acceso a tu poder y utilizarlo gentilmente ante los demás, te está diciendo el Arcángel Gabriel en este preciso instante. Bueno, es momento de empoderarte de ese poder, valga la redundancia, que tú tienes como persona, como individuo, como profesional, como padre, como madre, como, bueno, los roles que tú desempeñas en este preciso momento. Tienes un poder en tus manos, así que utilízalo y no tengas miedo de hacerlo. ¿Listo? Bueno, esa ha sido la lectura general. Ahora vamos con una lectura especial para el amor, para ustedes, mis queridos y mis queridas Capricornio, que preguntan por esa persona que tanto quieren, que tanto aman. Lo importante es conectar. En el momento que estés haciendo una lectura para esa persona, conecta con esa persona, piensa esa persona o nómbrala también en voz alta. Bueno, vamos a ver qué siente por ti esa persona, qué espera de ti y qué piensa de ti esa persona. Y luego vamos a ver lo que les espera a ustedes como relación, como pareja en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales.
Bueno, lo que siente por ti esa persona es un amor de verdad, es un amor que ya viene de hace algún tiempo, es una persona que ha pasado por muchas, muchas cosas, no solamente para estar contigo, sino de su pasado. Viene de unas heridas bastante fuertes de personas que realmente no supieron valorar el amor y el cariño de esa persona. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo o no importa si estás en contacto cero con esta persona en este preciso instante. Bueno, tu persona especial espera que tú seas la paz, la tranquilidad, que cuando esa persona llegue hacia ti, sienta la suficiente fuerza, la suficiente claridad y la suficiente energía para poder avanzar y seguir adelante con los planes y proyectos que ustedes tienen hasta este momento. Tu persona especial espera que tú veas la realidad de ciertas cosas que no las has querido ver. Tal vez te estás rodeando de personas que son bastante hipócritas contigo y que la verdad es que te dan más tristezas que alegrías. ¿Listo? Son personas que tal vez tú has ayudado demasiado, diría yo, y que te pagan con una moneda bastante, bastante mala. Son bastante falsos, más falsos que una moneda de cuero, diría yo en este momento. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano en esta relación y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Wow, mira, hay mucho amor para ustedes en un futuro. ¿Listo? La felicidad entre ustedes dos es excelente. El futuro que les espera a ustedes como relación, como pareja. ¿Listo? Todo o sea, se orienta hacia una felicidad espectacular para los dos. Inclusive diría yo que pueden estar sonando campanas de boda para ustedes. ¿Listo? La verdad es que ustedes dos tal vez están atravesando ahora por algún problema, alguna dificultad, pero que no se refiere al amor de ustedes, no se refiere ni a infidelidad, ni a ese tipo de cosas, sino que al parecer se refiere a personas externas, pero viene para ustedes una época realmente bonita, bonita. Los problemas y dificultades que ustedes tienen en este momento no se refieren a ustedes como amor, como pareja, como relación, sino al entorno de ustedes, tal vez de personas que están interfiriendo, teniendo demasiada cercanía con ustedes, inmiscuyéndose, opinando. ¿Listo? A veces hay que alejarse de personas, de situaciones, de actitudes, de lugares que son bastante tóxicos para nuestras vidas y en este caso para tu relación. Así que llegó el momento de alejarte de esas personas tóxicas que no hacen nada bueno alrededor de ustedes. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahora qué nos dicen sus guías espirituales en este preciso momento. Tal vez hay uno de ustedes dos que tiene su temperamento fuerte, tiene su mal genio o los dos. Mira, todas esas cuestiones de mal genios, de rabia, son cuestiones que se acumulan a lo largo del tiempo y que nos llevan a ser como de una manera bastante amargada, diría yo, con otras personas o a responder de una manera agresiva, de una manera como desmedida en ciertas situaciones. Si ese es el caso tuyo o de ustedes dos, busquen ayuda para eso. Tal vez existan heridas de niño o de niña interior que se deban sanar para poder seguir adelante. ¿Listo? Les conviene muchísimo a ustedes irse para otro lugar, a otro departamento o a otra ciudad o a otro país, inclusive si lo pueden hacer, irse los dos o con tu familia, tus hijos, digamos, a volver a comenzar. Les conviene muchísimo cambiar de aire para que las cosas sigan como están hasta ahora, mejorando y van a mejorar muchísimo más. El arcángel Gabriel te dice en este instante, descansa, relaja tu mente y cuerpo tomándote un tiempo antes de tomar esa decisión, pues esto te traerá respuestas muy valiosas. Recuerda que todas las respuestas que buscas se encuentran dentro de ti en este momento. Confía en tu guía interior. Atentamente, el arcángel Chamuel te dice en este instante. Bueno, te están diciendo que antes de tomar esa decisión importante con respecto a esta relación, te des un respirito, te des un aire para poder mirar las cosas de una mejor perspectiva y tomar la mejor decisión para ustedes.
Bueno, si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir mi pareja y yo sanamos y triunfamos, o escribe yo está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Capricornio, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor y los espero en una próxima oportunidad. Los quiero muchísimo.